Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestros espacios de charlas empresariales, espacios de formación empresarial generados por la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipyme. Hoy cerramos julio con un tema espectacular, como lo de las ventas consultivas de vendedor a asesor. Les recuerdo también que desde la Escuela Latin Pyme ofrecemos todo el tema de capacitaciones in-house para que ustedes y sus equipos de talento humano se capaciten en temas de coyuntura y de interés para cada una de las áreas multidisciplinarias de las organizaciones. Entonces, en el chat les estamos dejando toda esta información para aquellas empresas y personas que estén interesadas en ampliar esta información. Como les decía, entonces vamos a hablar de ventas consultivas de vendedora a asesor. Tenemos una excelente invitada, Karen Piñeros. Actualmente ocupa el cargo de CEO y cofundadora de Black Comunicaciones y PR. Es una emprendedora que cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de las comunicaciones, publicidad y marketing en pro de la visibilidad, conversión y construcción de reputación de marcas y voceros en Latinoamérica. Durante su trayectoria se ha destacado en el desarrollo estratégico de planes de comunicación, manejo de crisis, posicionamiento y reputación. Ha colaborado y asesorado a grandes marcas de diferentes sectores, entre las que se encuentran y destacamos SCT, Grupo Familia, BP Jurídica Andy, Red Bull, Confenalco, CAEM, Scandia, entre otras. Asimismo, se resalta el acompañamiento a más de 50 compañías del ecosistema startup, como Global 66, Cube Ventures, Wallet, EFY, Infactia, Agrodata I, Morado, Click Green, entre muchas otras. Sean entonces bienvenidos. Les recuerdo que la sesión se estará grabando y posteriormente ustedes pueden acceder a cada una de las aulas a revivir esta capacitación, esta jornada, y también desde mañana en nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Karen, muchísimas gracias por estar en estos espacios de la revista Latin Pyme. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio, por la invitación sobre todo, pero a ustedes que hoy, miércoles en mes de cierre, justamente están aquí en pro de recibir información, de interiorizarla y justamente de vender más, que es un poco la urgencia o la necesidad por la cual estamos aquí hoy. Entonces, les voy a presentar pantalla. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí. No voy a repetir un poquito esto porque ya me hicieron una súper presentación, pero sí vamos a hacer un juego justamente de presentarnos, ¿sí? Y ya ahorita vamos a entender por qué. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, obviamente no vamos a alcanzar todos a contarlo, lo voy a coger aleatoriamente, entonces voy a seleccionar un par de personas aleatoriamente. Y el juego va a ser el siguiente. Tenemos 1 minuto para pensar un producto, el cual comenzaríamos a vender mañana. Si existiera, si lo tuviésemos en las manos, aquí no me estoy refiriendo a que me vendan su compañía, que me cuenten lo que hace su compañía, no me estoy refiriendo a esto, sino que si ustedes pudiesen tener algo que exista y que quisieran que existiera y mañana mismo lo arrancarían a vender. Les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, mi nombre es Karen Piñeros y el día de mañana les vendería el Bombombum teletransportador porque es una necesidad que cubre una gran cantidad de personas. Tan solo en Colombia, más de 12 millones de personas están activas laboralmente y llegan a sus trabajos cansados, estresados, de mal genio, lo que reduce la productividad, lo que hace que la tensión no solamente en su trabajo, sino también con sus familias sea bastante alta. Y si contáramos con un Bombombum teletransportador, esto se reduciría significativamente y aumentaría la productividad más de un 100%. ¿Listo? Eso es un ejercicio improvisado, no tiene que ser algo que ya exista, no tiene que ser, pues en este caso, como es un ejercicio, no tienen que ser cifras reales, pero si existiera, si tuviesen la capacidad de vender ese producto, ¿cuál sería? Y vamos a dar 1 minutico y voy a tomar un par de personas de forma aleatoria y ya vamos a entender por qué este ejercicio. Ahí va corriendo el minuto, ya les aviso. Listo, vamos a arrancar. Dije que voy a tomarlos justo aleatoriamente. Entonces, Elena Gómez Jaramillo.
Te escuchamos. Listo, ya le dimos el permiso a Elena para que pueda interactuar. Elena, buenos días, te escuchamos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, si yo pudiera vender ese producto, les vendería una paleta de pintura, les vendería una paleta de pintura mágica para todos los niños, donde ellos cuando estén llenando todos sus cuadros, estos se autocompleten sin que se salgan de los bordes, sin tener como descuido en la pintura. O sea, donde la pintura quede perfecta con esta paleta. Listo, muchas gracias, Elena. Sigue Andrés Reyes. Si le damos ahí acceso, por favor. Listo. Ya, Andrés, ¿tienes permiso? Te escuchamos. Andrés Reyes. Parece que no puede activar el micrófono en este momento. Geraldine Suaza. Geraldine, ya tienes el permiso, te escuchamos. Geraldine. Parece que tampoco puede activar el micrófono. Bueno, entonces, alguien que por el chat diga que quiere contar su producto, necesitamos dos más. Dice ventas de Eje café. cafetero. Vamos entonces a darle el permiso a ventas. Listo, ya tienes el permiso, ventas eje cafetero. Te escuchamos. Hola, buen día. Buenos Hace días, te problemas con el escuchamos. audio. Ok. Bueno, es mi lanzamiento y es un proyecto real que yo tengo en 5 años, entonces es mi lanzamiento de mi nuevo libro. Algo está por nacer. Durante mucho tiempo me olvidé de mí, me puse en pausa por otros, me hablé con dureza, me medí con ojos ajenos, pero un día algo cambió. Decidí elegirme. Y hoy, después de tantos silencios, tanta introspección y mucha sanación, estoy lista para compartirlo con ustedes. Muy pronto conocerán el libro que escribí con el alma, para recordarles que una verdad simple y poderosa puede cambiar nuestras vidas. Amarnos no es egoísmo, es regreso a casa. Los invito a la próxima feria del libro en Pereira, realizada en Expo Futuro, el día 15 de agosto, para que personalmente me conozcan y estaré dando unas muestras gratis de mi libro y autografiándolos personalmente. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y tiene la mano levantada Juanpa Menés, me sale así. Sí, ya Juanpa tiene también permiso, te escuchamos. Hola, buenos días. Soy Juan Pablo Jiménez y hoy quiero venderte la casa de tus sueños. Esta es una idea que queremos habitar en un lugar donde se cumplan todos nuestros deseos y todos nuestros sueños y eso es lo que quiero vender. Listo, bueno, todos queremos una. Muchas gracias, Juanpa, por participar. Entonces, ¿por qué hacer este ejercicio más allá de romper el hielo y lo que sea? En realidad es que cuando nos ponemos a analizar cuáles son esas ideas que generan mayor recordación, y si vemos un montón todo el tiempo de productos, de servicios, todo el tiempo una marca nos está queriendo vender algo, esta es la realidad, ¿sí? Entonces, es importante entender que de cada idea y de cada cosa que finalmente terminamos comprando, hay cosas que son claves. Lo primero es por qué recordamos más unas que otras. Esto tiene que ver con cómo nos contaron la historia o cómo nos vendieron de una u otra manera ese producto o ese servicio y cómo desde mi vida como compradora, ya sea una compradora de consumo, es decir, personal, o una compradora B2B, me siento identificada.
¿sí? Entonces, por ejemplo, la casa de los sueños es algo que yo digo, yo quisiera. Me siento identificada, yo quiero tener la casa en la cual se le cumplan todos los sueños. Si fuese un producto real, pues ya estaría firmando para comprarla, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que si esto lo llevamos a nuestros productos, a nuestros servicios, tenemos que ver, ok, esto que yo estoy vendiendo, ¿realmente lo necesita la persona? A las personas, nuevamente, siendo tomadores de decisión a título personal o siendo tomadores de decisión a título corporativo, no les molesta que les vendan siempre y cuando les vendan algo que necesitan, ¿sí? Entonces, pónganse ustedes que también son usuarios y que son consumidores de productos y servicios, tanto en sus empresas como a nivel personal. Cuando ustedes están buscando algo o necesitando algo y de repente alguien les habla de esto, les llega información, les llega una publicación, ya sea publicidad, o les están pues haciendo un pitch de venta como tal y es algo que ustedes necesitaban, se siente cierta alegría como, ay, sí, yo estaba buscando eso. Ay, sí, eso me funcionó un montón. O si uno escucha de ese producto, de ese servicio, uno dice, ay, por favor, pásame el dato, ¿sí? Entonces, ya lo que nos genera molestia y en general a todas las audiencias es cuando nos están vendiendo algo que no necesitamos o que no percibimos que necesitamos, porque desde el momento en que nos están, como decimos coloquialmente, echando el cuento, no nos sentimos identificados, ¿sí? Entonces muchas veces vamos súper derecho y súper rápido tratando de contar específicamente cómo este es nuestro producto o este es nuestro servicio, tenemos planes de A, B, C, D, estas son las funcionalidades y pare de contar. Y nos olvidamos que necesitamos identificar cuál es el problema que nuestro producto o nuestro servicio está solucionando. ¿Por qué? Porque todos los humanos y detrás de las compañías tenemos humanos, tomamos decisiones basadas en, oigan, me siento identificado, sí tengo esta necesidad, la veo clarísima en el discurso que me están dando y necesito justamente solucionarlo o responder a esa necesidad con un producto o con un servicio. Y entonces muchas veces cuando estamos dando nuestro discurso de venta nos olvidamos justamente de exaltar o resaltar esa necesidad que tiene el usuario. Entonces, no siempre es solamente, venga, le cuento qué producto, qué servicio tengo y sus funcionalidades y paquetes de venta, sino realmente cómo puedo hacer que el otro se sienta identificado, cómo puedo mostrar que sí tiene esta necesidad, se haya dado o no se haya dado cuenta. ¿Qué descubrimos y que es importante que se lo lleven todas las personas que no participaron, ya sea por micrófono, porque realmente el tiempo no nos alcanza para hacer el ejercicio completo? Y es que todos tenemos la capacidad de crear. Ustedes naturalmente desde el rol que tienen en sus compañías, tienen la capacidad de crear, son emprendedores, son innovadores, entonces partiendo desde ahí, es una capacidad que viene con nosotros. Y esa capacidad también está ligada a contar historias. Esto o la creatividad no está ligada o no es exclusiva de el publicista, del de marketing, no es exclusiva de estas personas o de este tipo de roles. Nosotros como dueños de compañías, como emprendedores, somos creativos por naturaleza, porque estamos constantemente buscando una oportunidad. Entonces, si en un minuto podemos hacer ejercicios que vienen claramente improvisados para despertar nuestra creatividad, mucho más podemos crear historias que cuenten lo que hacemos, ¿sí? Y un poquito justamente va esto, cuando pasamos de ser vendedores específicos de, mira, producto, servicio, y me van a escuchar algunas cosas muy repetitivas, pero justamente es para que se nos queden ciertos mensajes clave, y es cuando vamos como vendedores simplemente con, este es nuestro producto, este es nuestro servicio, estas son las características y estos son nuestros planes, perdemos conexión con quien nos va a comprar, ¿sí? Es importante construir historias y las historias, sea con un producto ficticio o ya con nuestro producto y con nuestra compañía real, crear historias nos conecta. ¿Por qué nos necesitan? ¿Cuál es la problemática que estamos solucionando que realmente está conectando, que puede conectar con esta audiencia? ¿Por qué creamos esta compañía? ¿Cuál es el diferencial que tenemos en la compañía? ¿Cuáles son esas cifras o esa historia que genera peso y que genera respaldo? ¿Sí? Y con esto podemos justamente crear una historia y una narrativa que conecte y que enganche. ¿Esto? Entonces, ahí vamos como ahondando un poquito. Ahora,
hablemos con la verdad. Entonces, a todos nos gusta crecer, pero eso no significa que nos guste vender, ¿sí? Nos volvemos vendedores porque cuando somos dueños de compañía, sí o sí vamos a ser los mayores vendedores de la compañía, pero esto no significa que nos guste vender. La realidad, y en el caso de Latinoamérica, no solamente en Colombia, la mayoría de los emprendedores que deciden crear un negocio lo hacen porque son expertos en un oficio, sea cual sea. Son expertos en diseño de modas, o son expertos en mi caso en comunicaciones, o son expertos en su área legal, o haciendo tortas, o construyendo algo. Entonces, son expertos en un oficio, labor o industria, y dicen, oye, yo creo que lo puedo hacer diferente, yo aquí veo una oportunidad, y deciden emprender. Muy pocos lo hacen desde el punto, a menos de que tengan una compañía dedicada a ventas, muy pocos lo hacen desde el punto de, es que soy el mayor vendedor o vendedora y yo voy a vender lo que sea, entonces voy a montar cualquier compañía porque va a vender lo que sea. Eso, casos muy, muy escasos, pero no es el común denominador y seguramente no es la historia de muchos acá. Entonces, aunque no nos guste vender y aunque tengamos equipo comercial, porque sé que muchas veces cuando comenzamos a crecer es uno de los perfiles que tratamos de incorporar más rápidamente a la compañía para que nos ayude a crecer nuestras compañías. Entonces, aunque tengamos equipos comerciales e incluso si somos líderes de un equipo comercial, tengamos otras personas que están dentro del organigrama y que nos dan apoyo justamente al área comercial, siempre seremos los mayores vendedores. Si somos los dueños de la compañía o somos voceros cabeza de la compañía o de un equipo representativo, somos los mayores vendedores, nos guste o no nos guste vender, ¿sí? No estamos desligados. En mi caso, Black no es solo Black. Black, por lo menos los primeros 15 años, va a estar ligada a Karen. Y eso sucede con la mayoría de las compañías. Incluso las compañías más grandes, corporativos, vemos que están ligados no solamente a sus dueños, sino a sus presidentes, country managers, representantes de áreas específicas. Por la visión que tenemos de estas personas, interpretamos también la visión que tiene o no tiene una compañía. Confiamos más en una compañía o no. ¿Qué nos tenemos que llevar de este espacio? La gente cree en la gente. Y esto no significa no hacer labor de marca, ¿sí? La labor de marca está bien. Construir un lineamiento de marca, tener un lineamiento gráfico, que nuestro logo, que nuestros mensajes, que nuestras redes, que nuestro sitio web, que nuestro brochure, todo eso está muy bien y es parte de ese proceso de construir una identidad de marca, ¿sí? Pero a la hora de vender, la gente confía en la gente. ¿Por qué? No conozco la primera empresa que diga que su competencia es mejor. Todas decimos que somos maravillosas, innovadoras, con el mejor equipo, con las mejores soluciones, costo eficientes. Todas decimos las cosas positivas, pero muy pocas, y la verdad no conozco ninguna, si conocen alguna, cuéntenme, que diga que realmente su competencia es mejor y que lo digan abiertamente. Esto no sucede. Entonces, ¿esto qué genera? Que aquel que está escuchando, ese posible comprador, implícitamente tenga como cierta desconfianza. Eso que en Colombia decimos, de eso tan bueno no dan tanto. No tienen que expresarlo, los consumidores no lo expresan abiertamente, pero sí genera como esa parte de que se vuelve paisaje porque todas dicen lo mismo a nivel de marca. Y es la razón por la cual cobra tanto sentido una vocería. Cobra tanto sentido que las cabezas de la compañía estén visibles, que estén yendo a eventos, que estén en medios, que estén pues activos también en redes sociales. No quiere decir que tengan que estar en todas las redes sociales y ya vamos a andar un poquito en esto, pero sí que estén justamente visibles y constantes para las audiencias. ¿Por qué? Porque la gente confía en la gente. A la gente le interesa saber quién está detrás de un negocio y más cuando somos todavía una pyme y nos estamos abriendo camino en un mercado. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos tenemos que tener en la cabeza? Así no nos gusta vender, somos los mayores vendedores y esto no va a cambiar incluso cuando seamos compañías más grandes. Ahora, un poco también de realidad. La mayoría de las compañías van a un mercado B2B, es decir, que sus clientes son otras compañías. Aunque aquí tenemos algunas empresas que van al cliente individual, es decir, un poco más de consumo o personas, digamos que individuales,
esto no se diferencia tanto de la realidad en general de ventas y es estadística. Entonces, de 250 mensajes enviados, hablando en términos de enviados en frío, porque tenemos una base de datos, porque vimos unos contactos en LinkedIn, porque empezamos a ver a quién podíamos de un evento y recogimos tarjetas, diferentes técnicas que puedan existir, sean mensajes e incluso es más complejo en llamadas, de 250 mensajes enviados, se generan en promedio 12 reuniones, ¿sí? Aquí estamos hablando de un montón de nos, es decir, un montón de mensajes que o no recibieron respuesta o ni siquiera nos vieron, ¿sí? O que nos dijeron que no y nos cerraron la puerta, en este caso digital, y los que todavía digamos que tienen un esquema físico, física, ¿sí? Entonces, de 250 se generan en promedio 12 reuniones. De esas 12 reuniones, en promedio, se hacen 10 propuestas, ¿sí? 2 puede que no es lo que estaban buscando, finalmente no avanzan, entonces no sucede. Se generan o no llegan a la reunión, también pasa. Entonces se generan 10 propuestas y de esas 10 propuestas que nos requieren un esfuerzo significativo, independiente del sector en el que estemos, se cierran en promedio una, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si nuestra meta es cerrar 10 clientes, tenemos que enviar muchos mensajes, tener muchas reuniones y generar muchas propuestas, ¿sí? Es un tema estadístico. Ahora, hay tips, recomendaciones, entrenamiento justamente para pasar de que el cierre sea 1 a que sean 2, a que sean 3. Estadísticamente es muy difícil que de 10 propuestas, 10 cerremos. Esto no sucede, o por lo menos no en el corto plazo. Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué les doy y les digo que un poquito de realidad? Y es porque si tenemos esto en cuenta, no nos mortificamos con el no. El no es demasiado frustrante y yo creo que nos pasa a todos a la hora de nos podemos ilusionar y decimos, este va a ser el cliente, ya sea porque llegó a nuestro establecimiento y es el cliente que mira absolutamente todo, se mide, pregunta y uno dice, este va a ser. Y lo mismo sucede cuando vamos a nivel B2B, que está súper interesado, tuvimos buen feeling, le hicimos una propuesta espectacular y creemos que sí o sí va a salir y que estamos súper enganchados y resulta que no, ¿sí? Cuando este tipo de cosas suceden, pues automáticamente somos humanos nuevamente, nuestro ánimo baja un montón y decimos, bueno, ¿y ahora cómo voy a conseguir el sí? ¿Sí? Y cuando estamos hablando de que de 250 mensajes, solamente 12 se vuelven reuniones, esto se vuelve más complejo y por eso es que a muchos no nos gusta vender, ¿sí? Es la realidad de la mayoría de emprendedores en el país. Ahora, si tenemos esto claro, pues no nos mortificamos por el no, sino que buscamos el sí, ¿sí? No nos mortificamos pensando que nos van a salir los 250 mensajes ya directamente como una venta o que las 10 propuestas se van a convertir en clientes. ¿Por qué? Porque es un tema estadístico, ¿sí? En lo que sí tenemos que trabajar es cómo vuelvo ese primer cierre en que no sea un cierre, sino que sean de 10, 2 cierres, ¿sí? Y poco a poco ir afinando tanto nuestro discurso y nuestro perfilamiento de ese usuario, que ya no sean 2, sino que sean 3, ¿sí? Pero esto no es algo que sucede de un día para otro, sino que justamente tiene una constancia. Y si entendemos la estadística, podemos trabajar justamente en eso. Hablando también de estadísticas, si estamos hablando de ventas B2B, que también sucede con productos de alto costo a nivel personal, pero si estamos hablando de ventas B2B, estamos hablando de 1 a 3 meses si es una cliente pyme. Es decir, si yo hoy tuve mi primer contacto con una cliente, una empresa pyme y le presenté quién soy, qué es lo que hago y iniciamos ese primer contacto, hasta que finalmente me firma un contrato, pueden pasar de 1 a 3 meses, ¿sí? A veces más, a veces menos, pero es el promedio. Si estamos hablando de un corporativo, pueden pasar de 4 si es mediano y hasta 8 meses si es un poco más grande. Incluso algunos se pueden demorar mucho más. Y si resulta que nuestro cliente o el cliente al que queremos llegar es gobierno, ¿sí? O es una entidad entre lo público o privada, este tiempo puede extenderse de 9 meses hasta año y medio, ¿sí? Desde el primer contacto hasta que finalmente cerramos un contrato. ¿Listo? Entonces, cada sector es diferente, es difícil hoy hablar de todos los sectores, cada sector es diferente, pero comparten algo en común. Se trata de un tema estadístico y se trata de un tema de narrativa,
¿sí? Algunas cifras pueden ser más o menos por sector, por industria en la que estemos trabajando, pero si tenemos esto claro, nuevamente buscamos el sí. Ahora, ¿qué podemos hacer para pasar que de esas 12 propuestas tengamos un solo cierre y se nos vuelvan 12 así sucesivamente? Primero, un discurso diferencial. ¿Cómo agrego valor? Y por eso arrancamos con ejercicios de pensar, oiga, si yo tuviese que vender un producto, ¿cómo lo vendo? Y normalmente no nos hacemos esta pregunta con nuestra propia compañía porque conocemos tanto de nuestra empresa, tanto de nuestra compañía, que vamos dejando pasar ciertas cosas de la narrativa, ¿sí? Entonces, es bueno parar de vez en cuando y decir, bueno, ¿cómo es que mi empresa está agregando valor a mis clientes o a mis posibles clientes? ¿Cuál es ese diferencial que tengo? ¿Sí? ¿Qué problemática le voy a solucionar con mi producto o con mi servicio? ¿O qué dolor o qué necesidad o qué antojo también si estamos, digamos que más en esa categoría? ¿Sí? Entonces, el cómo le agrego valor nos ayuda a crear narrativas que sean diferenciales. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que, pues, el que hoy día diga no tengo competencia es falso, porque si no tiene una competencia directa, tiene un sustituto, ¿sí? Entonces, sí nos tenemos que diferenciar del mercado, pero ojo, no solamente con nuestro competidor o sustituto directo de necesidad, sino que, por ejemplo, yo les hago un ejercicio. Sé que el tema de los micrófonos está un poquito complejo, pero por ejemplo por el chat me pueden responder algunos desde que se levantaron hasta hoy, hasta ahorita que son las 11:27 de la mañana, ¿cuántas marcas han visto? ¿Cuántas o han escuchado por radio porque iban en el carro, o vallas que vieron, o televisión, o entraron a WhatsApp, o entraron a Instagram y se encontraron con marcas que de cualquier categoría, de cualquier servicio, o un influenciador que estaba hablando de una marca, una noticia que escucharon en radio tuvo una cuña, o alguien les habló de una marca? Entonces, seguramente un montón, y si salimos de la casa y nos vamos tenemos un trayecto a cualquier lugar, vamos viendo un montón, ¿sí? En el correo electrónico, en cadenas de WhatsApp, que entramos a Instagram, que entramos a LinkedIn, que cualquier interacción digital que tenemos, incluso hasta en este momento ya han sido impactados por dos marcas, por la revista, por mí y por los patrocinadores que eran 4 o 5 que estaban en la primera apertura justamente cuando iniciamos esta sesión, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos siendo impactados por marcas y diferenciarnos dentro de eso es cada vez más difícil, porque no solamente es diferenciarnos frente a nuestro competidor, sino frente a cualquier marca que esté tratando o tema que esté tratando de capturar la atención de nuestra audiencia, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A tener un discurso diferencial. No podemos llegar con lo mismo. Ojo, tampoco sin volcarnos a tener una narrativa extraña, es decir, que nadie nos entienda por querer ser innovadores. No, las cosas tenemos que hablarlas claro, pero sí discurso diferencial desde cómo le agrego valor, cómo le soluciono un problema, cómo le aporto a su día a día o a su vida desde el producto o servicio que yo venda. Eso como primer tip. Segundo, investigación. Esto para clientes, para inversionistas, para cualquier persona con la que nos vayamos a sentar, un aliado, y es las herramientas existen. Utilicemos LinkedIn, utilicemos las redes, utilicemos la inteligencia artificial, utilicemos diferentes herramientas para buscar y entender a la persona con la que nos vamos a sentar. Hay negocios para los cuales esto es muy difícil. Si yo tengo un negocio de horeca o de turismo, pues no sé exactamente y voy a consumo masivo, pues muy difícil poder investigar quién es la persona que va a entrar por la puerta o que me va a hacer una reserva a través de una plataforma. Desde ahí, pues no podemos llegar tanto a esa personalización, esa investigación detallada de la persona, pero muchos justamente le vendemos a empresas. Entonces, en este caso, tomémonos el tiempo de sentarnos y buscar, venga, el tomador de decisión de esta compañía a la cual yo le voy a vender, ¿sí? O de esta persona a la que le voy a vender una asesoría, por ejemplo, ¿qué ha publicado? ¿Qué piensa? ¿Qué ha dicho? ¿En dónde trabaja? ¿Qué experiencia tiene? ¿De dónde es? ¿Qué contexto también tiene? ¿Sí?
no podemos saber el 100% de una persona a través de sus redes o a través de su huella digital. Realmente no. Sabemos si mucho el 10%, porque es falso incluso para las personas que publican un montón de cosas, que se sabe la vida real o privada de las personas en redes sociales. Pero sí nos ayuda a tener una tendencia de qué tipo de cosas le importan, de qué ha hablado, qué ha comentado, qué ha escrito, a quienes sigue, ¿sí? Y esto nos permite ir al punto 3, que es personalizar nuestro discurso, ¿sí? Entonces, si bien nosotros podemos tener un brochure de ventas y nuestra presentación súper bonita y nuestra página web donde tenemos los productos, los servicios que hacemos, trayectoria y tenemos todo esto aquí, eso está perfecto, ¿sí? Pero sí podemos en ese espacio, en esa reunión, en esa presentación o incluso en esa propuesta que le vamos a enviar al cliente, incluir un poco de personalización, producto, ya sea de la primera conversación que tuvimos o producto también de eso sumado a investigación, pues va a ser una reunión o un esquema de propuesta mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estemos hablando a nivel genérico, ¿sí? Por ejemplo, se me quedó el tema de la casa de los sueños, entonces no es lo mismo que yo, por ejemplo, les esté vendiendo un servicio de comunicación estratégica para visibilizar la casa de los sueños, ¿sí? Y que yo me vaya con argumentos de, es que esta casa tiene A, B, C, D, soluciona la problemática de más de 50 millones de personas en el mundo que hoy día están sufriendo de depresión y ansiedad porque no cumplen sus sueños, etc., 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 y la personalice como una propuesta detallada, a que yo sencillamente les diga como, sí, yo brindo el servicio de visibilidad y construcción de reputación para diferentes compañías y productos. Cambia completamente el esquema. ¿El servicio es el mismo? Sí. ¿Yo soy la misma persona? Sí. ¿Es la misma compañía la que les está ofreciendo el servicio? Sí. Pero mi discurso ante ese cliente que quiero cerrar es totalmente diferente. ¿En qué sentido? Lo personalizo a algo con lo cual se pueda sentir identificado, ¿sí? Algo que diga como, sí, entiende mi mercado, entiende mi industria, me entiende a mí, entiende lo que necesito. Y ese es el clic importante a la hora de generar una venta. Por eso esta charla justamente se llama pasar de vendedores a asesores, porque pasamos de, nuevamente, vender desde lo esquemático, que son los beneficios y características de nuestro producto y servicio, a tener una venta consultiva, a asesorar, a preguntar. Si tenemos el espacio de tener una primera reunión con ese cliente potencial, escuchemos. En ese primer espacio, tratemos de, en un tiempo muy corto, yo normalmente arranco mis reuniones comerciales diciendo, te voy a echar el cuento largo lo más corto posible y en 3 minutos cuento qué hago. En 3 minutos. ¿Por qué? Porque necesito esos otros 20, 25 minutos para escuchar a la otra persona, para escuchar su necesidad. Entonces ahí comienzo a hacerle muchas preguntas. Bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué están buscando? ¿Qué reto tienen? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué les ha pasado antes que no funcionó? ¿Qué han hecho que sí les funcionó? ¿Sí? Cada uno, según su sector, tendrá diferentes preguntas, pero construyanlas basados justamente a cómo en un corto tiempo, en una primera reunión, logran extraer toda la información posible. Obviamente, el cliente no nos va a dar información que sea confidencial, todavía no se ha cerrado un contrato, apenas es la primera relación, pero tenemos que hacerlo sentir tan cómodos y tan abiertos de que el darnos esa información va a permitir que diseñemos algo personalizado, especializado para ellos, que nos va contando un montón de cosas que nos sirven a nosotros de insumo, ¿sí? Y que generan un clic y una confianza y un diferencial frente a otros que también les pueden estar presentando una propuesta. Entonces, muchas veces, ¿cuál es el error? En esa primera reunión tratamos de contar y contar y contar todo lo que hacemos y a quién lo hemos hecho y se abarcan 20 minutos solamente hablando de nosotros y 5 minutos haciéndoles preguntas a ellos y terminan muchos, no, sí, pues envíamelo por correo o lléname este brief y demás. Y eso, pues, básicamente no pasa en la mayoría de los casos y es un lead que muere, es un cliente potencial que muere en este sentido. Por eso tratemos de 3, máximo 5 minutos de contar de nosotros al inicio,
el resto del tiempo tratar de extraer información que sea de valor sobre lo que necesitan, sus objetivos, sus retos, que lo angustia. Recordemos que finalmente la persona con la que estamos es eso, una persona, que si por ejemplo tiene un cargo dentro de una compañía, aparte de velar por cumplir los objetivos de una compañía, pues también está velando por su trabajo, y la decisión que tome de un proveedor u otro, pues también lo va a hacer quedar bien o mal. Entonces también generémosle esa confianza. Y al final también, pues, abierto a que nos pregunte cosas, complementar cosas y fijar compromisos. Entonces, en términos de personalización, fijar compromisos de una vez tratar de agendar una reunión para presentarle, ¿sí? Hay algunos clientes, y así son la mayoría, que dicen, no, envíame y yo reviso y te cuento. La mayoría de veces que eso pasa, no sucede. ¿Por qué? Porque también tienen un montón de ocupaciones, porque suceden un montón de cosas, porque se embolatan. Entonces hay que hacer demasiado seguimiento para que puedan revisar la información o la propuesta que les mandamos. Y no es lo mismo que estén viendo una presentación a que ustedes con toda la energía puedan llevar el discurso, puedan darse cuenta si se está aburriendo o si está enganchado justamente en ese momento, y puedan sobre eso que les interesó ahondar un poco más mientras le están presentando una propuesta comercial. Entonces, procuremos siempre desde ese inicio buscar la reunión de una vez para presentarle, de una vez decirle, listo, perfecto, entonces, ¿cuándo te queda bien? Tal día, en 3 días, 5 días, de ahí no debería pasar una propuesta más de una semana. Entonces, tal día te queda bien, a tal hora o a tal hora. Normalmente demos 2 opciones, una un día en la tarde, otra un día en la mañana. ¿Por qué? Porque si le dejamos abierto cuándo tienes disponibilidad, es como la teoría de los helados. Cuando tenemos demasiadas opciones para seleccionar, nos bloqueamos y terminamos dilatando y diciendo cosas como, déjame y te confirmo. O yo te aviso, escríbeme la otra semana y miramos. Y ahí vamos perdiendo el cliente. Entonces, por lo general, si tenemos solamente 2 opciones, máximo 3, pero si tenemos 2 opciones, el cerebro tiende a tomar una decisión mucho más rápido. Entonces, por eso les recomendamos darles una opción de jueves, miércoles en la mañana o jueves en la tarde, ¿sí? Y ahí ya vamos filtrando y buscando esa reunión para presentación, ¿listo? Y seguimiento, ya después de que presentamos, ya después de que enviamos una propuesta, ya después de que generamos ese contacto, gran parte del éxito o fracaso de una propuesta comercial está en el seguimiento que le hacemos, ¿sí? Así sea por pena, del todo el seguimiento que hacemos nos van a tener que decir que sí o que no, ¿sí? Pero tener una respuesta, eso es importante. Muchas veces por las ocupaciones que tenemos, enviamos y vamos pasando y se nos olvida justamente esa constancia y seguimiento. Algo mega importante, y es, si llegaron a nosotros, es decir, si es un caso en el cual nosotros no estábamos buscando activamente el cliente y entramos en frío, sino que llegaron a nosotros porque nos recomendaron, porque vieron algo de nosotros, porque estaban necesitando una solución, aquí quiere decir que, oiga, tiene una necesidad activa. Ya algo pasó en sus vidas, en su día a día, que los llevó a pensar, oiga, necesito este producto o este servicio, y comenzaron a buscarnos. Entonces, ahí ya tenemos un montón de camino adelantado. Ahora, ¿cuál es el reto? Cuando nos busca un cliente, mínimo está buscando 2 propuestas más, ¿sí? Aparte de nosotros. No es simplemente como, ay, sí, tú eres la única propuesta y demás, a menos de que sea un cliente con el cual ya hayamos trabajado en el pasado, o que nos recomendó a alguien al cual este cliente le cree a ojo cerrado y solamente nos pide propuesta a nosotros. Y eso es rarísimo, ¿sí? Entonces, por lo general, en muchos casos por protocolos de contratación y de compra, pero en otros, y las generalidades, pues buscan al menos 3 opciones. Pónganse ustedes a pensar cuando, no sé, están pensando en comprar un carro o están pensando en alquilar un hotel, o incluso un avión, ¿sí? Cuando van a tomar un vuelo o algo así, no solamente miran en un lugar, mínimo están viendo en 3 lugares y están comparando precios, están comparando tiempos, están comparando estilos, propuestas. Lo mismo sucede en todo tipo de esquemas de servicio o de producto. El comprador está viendo más opciones. Entonces, aquí, ¿qué nos hace destacar frente a esas otras opciones? El discurso diferencial, que sientan que, oiga, realmente esta persona, esta empresa entendió lo que yo necesito,
¿sí? Entendió mi mercado, mi industria, mi necesidad, lo que quiero y mi forma de trabajar. Si podemos darle un abrebocas de esto y que los haga sentir esto en esa reunión de presentación comercial, tenemos mucho terreno ganado. Y el otro factor es el seguimiento, ¿sí? Porque muchas veces enviamos, nos olvidamos de este cliente potencial entre tantas cosas que tenemos, pero nuestro competidor sí está haciendo seguimiento. Lo está llamando, le está escribiendo, le está preguntando, ojo, sin llegar al acoso, ¿sí? O sea, tampoco es como, venga, que es que le estoy haciendo 8.000 llamadas, tampoco quiere decir esto, pero hay una regla o una dinámica, por así decirlo, que funciona muy bien, y es la ley de los 6 barridos, ¿sí? Estadísticamente, las ventas fracasan o se pierden, por así decirlo, porque los equipos comerciales solamente hacen hasta 3 barridos. ¿Qué sucede con esto? ¿A qué nos referimos con barrido? Tengo el contacto, tengo el lead, hice una llamada, y esto incluso yéndonos más hacia frío, cuando nos dejan un registro en un formulario o en una pauta que hicimos o tenemos una base de datos, hicimos una llamada, no nos contestó, ese es un barrido. Hicimos la segunda llamada o enviamos un mensaje y nos dijeron, estoy en reunión, márcame a las 3, eso es el segundo barrido. Luego hicimos una tercera llamada, no nos contestó, es el tercer barrido. Estadísticamente, la mayoría de los comerciales dejan el lead ahí, el contacto ahí, y dicen, no, este no fue, no compró, nunca me logré contactar, y chao. Sin embargo, estadísticamente aumentan en 60% las ventas si pasamos de 3 barridos a 6 barridos. Nuevamente, como con esos ejemplos, si me dicen, llámame el viernes a las 3, llamamos el viernes a las 3. No a las 2, no a las 11, no el lunes, el viernes a las 3. Y este usuario al cual le queremos vender, si hemos sido constantes, estadísticamente nos dice, no, mira, la verdad es que en este momento no lo puedo comprar, se me sale el presupuesto, no puedo, o dice, sabes que sí, qué pena contigo, agendemos una reunión, perdón que he estado súper embolatado, qué pena, hagámoslo, ¿sí? Entonces, es importante entender que una parte, nuevamente, es narrativa, es un discurso diferencial, pero por otra parte, es un esquema de seguimiento. Sí, justo ya pueden ir dejando algunas preguntas en estos últimos minuticos. Ahora, la venta B2B, al igual que cuando estamos levantando capital o cuando estamos vendiendo compañías o cuando estamos generando alianzas, es una apuesta de credibilidad, ¿sí? Y la credibilidad básicamente se construye con nuestra reputación, no solamente la reputación nuevamente de la compañía, que el trabajo de marca está muy bien hecho y es importante hacerlo y crear esa identidad de marca, pero sobre todo también nuestra reputación. Entonces, importante, la reputación tanto personal como de las compañías se construye, se cuida y desafortunadamente se destruye con 6 variables. Estas variables las utiliza Merco, que es el medidor de reputación más grande de Iberoamérica, y las utiliza la Bolsa de Valores en su medidor de reputación antes de que una compañía salga a bolsa. ¿Qué se refiere a esto? 1, visión y liderazgo, y es qué tan experto soy en lo que hago, ¿sí? Tanto así que puedo enseñar a otros a cómo hacerlo, incluso a mi competencia. Entonces, desde acá hay muchas cosas que podemos adoptar para ese discurso diferencial y esa asesoría que vamos a dar, y es, venga, ¿yo qué valor agrego nuevamente? ¿Cómo le agrego valor a mi cliente? ¿En qué soy experto? ¿Qué podría enseñar a otros que en realidad puedo también venderle a mi cliente? ¿Listo? Ciudadanía, ¿qué hago por el mundo más allá de vender? ¿Sí? Si bien tenemos negocios que queremos comercializar, que queremos crecer, nuevamente la gente cree en la gente y la gente quiere saber qué hay detrás de esa compañía y qué hay detrás de esas personas, qué tipo de personas están ahí detrás. Esto especialmente para negociaciones clave. Producto importantísimo. Lo que digo, lo cumplo. Si digo que mi producto hace o mi servicio hace A, B, C, D y le estoy prometiendo esto al cliente, se lo cumplo. Este es uno de los puntos más claves en términos de reputación. Si no lo hago, si yo prometo algo y después mi resultado es diferente, o el producto no hace, o el servicio no hace, o no genera lo que se dijo desde la propuesta comercial, automáticamente esto se vuelve un voz a voz. Así como nuestro vendedor maravilloso es el mismo voz a voz, clientes felices, empleados felices, finalmente son portavoces de nuestra compañía también. Cuando un cliente está furioso, sucede lo mismo. Y les voy a poner un ejemplo que aplica para todos. Y es,
nos subimos a un Uber o a un taxi, ¿cierto? Y resulta que nos fue muy bien, nos fue perfecto. El Uber llegó a tiempo, olía rico, el carro, el señor conductor nos saludó, la música estuvo perfecta, el trayecto estuvo perfecto, no condujo ni acelerado ni lento, todo el trayecto estuvo perfecto, listo. Llegamos a nuestro destino bien, salimos, muchas gracias, chao. Cuando llegamos a nuestro destino, muy rara vez decimos, ay no, imagínate que me vine en Uber en el cual todo salió muy bien. Eso no sucede. O rara vez decimos, ay, sí, le voy a poner 5 estrellas y voy a escribir un comentario positivo de este conductor y le voy a enviar propina. Esto no sucede, les ponemos unas estrellas porque la plataforma nos obliga para pedir un siguiente servicio a poner una calificación, no porque queramos hacerlo. Y mucho menos nos vamos a redes sociales a decir, hoy tuve un Uber con el cual me fue bien, a menos de que sucediera algo extraordinario. Se me quedó algo ahí, el señor fue y me buscó y no se lo llevó, bueno, a menos de que suceda algo extraordinario, pero si es un servicio que cumplió con lo que prometió, básico, pero bien, no salimos a decir nada. Pero si al revés, resulta que ese Uber no llegó a tiempo, fue grosero, condujo súper mal, tuvimos una experiencia horrible. Cuando salimos de ahí, tiramos la puerta 1, la ponemos giratoria. 2, a las personas con las que nos vemos en ese momento, les decimos como, no, venía en ese Uber y qué desastre. Venía manejando como un loco. Damos algún comentario negativo. Y nos metemos a la plataforma, ponemos una estrella, escribimos un mamotreto así gigante de lo mal que estuvo e incluso si fue la experiencia tan pésima, vamos y lo ponemos en nuestras redes sociales, ¿sí? Naturalmente esto es lo que sucede con las marcas. Si un usuario, un cliente tiene una mala experiencia, lo va a replicar. Y eso suena un poco desagradecido porque uno dice, bueno, y los que tienen buena experiencia no tienen esa misma masividad para contar que tuvieran muy buena experiencia. Efectivamente, pero nosotros como humanos también lo hacemos. Como personas consumidoras de cualquier tipo de servicio o producto también lo hacemos. Entonces, si entendemos eso, entendemos lo difícil y lo grave que es que un usuario se lleve una mala experiencia. Ojo, obviamente es algo que puede suceder en algún momento. No podemos tener siempre a los clientes 100% felices todo el tiempo, pero si alguien va y habla mal de nosotros, pero tenemos un montón de clientes que realmente si han estado contentos, han tenido una buena experiencia, y ese fue un caso raro, excepcional, que fue rarísimo, estos mismos clientes que han tenido una buena experiencia van a decir, ay, qué raro, a mí me fue muy bien, ¿sí? Y van a equilibrar esa conversación. Entonces, por eso es importante que no sea solamente lo que decimos, sino que en esa parte del producto y del servicio cumplamos lo que estamos prometiendo. ¿Listo? Esto igual se los voy a compartir un poquito para que lo tengan más en cuenta de tips para los voceros, qué cosas podemos también aportar como voceros, pero desde el lado de ustedes, frente a pasar de ser vendedores a ser asesores o a tener una venta consultiva, también la forma en la que ustedes se presentan importa, ¿sí? Y nuevamente, por más de que tengamos equipos comerciales, por más de que nos traigamos la persona más crack vendiendo, siempre vamos a tener esa responsabilidad de vender. Estamos vendiendo todo el tiempo a nuestros clientes, a inversionistas, incluso a nuestro equipo de trabajo. Cuando estamos haciendo una entrevista, ahí también estamos vendiendo porque es una relación en doble vía. Entonces también estamos vendiendo qué es lo que hacemos como compañía y por qué sería una buena opción que esa persona se sume a trabajar con nosotros. ¿Listo? Entonces, en todo momento, ¿qué cosas sí o sí tenemos que transmitir? Tenemos que transmitir cuál es la visión de nuestra compañía, cuál es el propósito, cómo lo estamos haciendo, por qué somos diferentes, ¿sí? Y nosotros como voceros, ¿qué le aportamos también a esa compañía? Y más cuando estamos en etapas PYME, donde pues muchas veces, y creo que nos ha pasado a todos, pues sabemos que ese cliente toma la decisión de quedarse o no con nosotros, es decir, de contratarnos o no, por quien le esté vendiendo, ¿sí? Por la cabeza de la compañía y no netamente por la compañía. Que eso despliega otros retos y es cómo trasladamos ya la ejecución al equipo para que el equipo justamente cumpla con lo que les estamos prometiendo en esa etapa inicial y el cliente o que el cliente se mantenga no dependa de que nosotros estemos presentes. Pero esos otros retos que ya los llamamos como los buenos problemas después de tener
justamente los clientes. ¿Listo? Ustedes tienen capacidad de mover masas. Importante también, hagan círculos de poder, ¿sí? ¿A qué le llamamos círculos de poder? Y es desempolven un poco también tanto sus redes sociales como sus teléfonos y empiecen a ver, venga, con qué persona conecté en algún momento, quién es cercano, quién está en esa segunda etapa y quién conoce a quién, ¿sí? Esto tiene un poco más de profundidad, pero la esencia es identificar con qué personas me puedo sentar, con qué personas puedo hacer alianzas, con qué personas finalmente tienen ese potencial directa o indirectamente de volverse un cliente o de atraerme clientes, ¿sí? Y saquen el tiempo de hacerlo, saquen el tiempo de tomarse el café, de ir al evento, de llamar a alguien justamente en su cumpleaños, de crear contenido. Y aquí hago un paréntesis de las redes sociales que las tocábamos un poquito al inicio y es, no es necesario estar en todas las redes sociales activo todo el tiempo, ¿sí? Identifiquen su audiencia, dependiendo de cuál sea, qué red utiliza. Ese tomador de decisión que ustedes tienen, qué red utiliza y en cuál está dispuesto a escuchar o a ver algo de mi producto, de mi servicio. Yo siempre pongo el ejemplo de mi Instagram. Yo tengo un Instagram que lo tengo cuenta abierta pública a nivel personal, y no tengo muchos seguidores, tengo contactos, no superan los 1000, son contactos que en algún momento trabajaron conmigo, estudiaron conmigo, los conocí en un evento, fueron aliados, clientes o que están relacionados en términos de la industria. Y en mi caso, 2 de cada 10 de los clientes que he tenido desde que decidí emprender han llegado por Instagram. ¿Por qué? Porque ven que publiqué que organizamos un evento, vieron que publiqué que llevé a un vocero de una empresa a una entrevista o que publicamos un artículo, una columna y me escriben y me dicen, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Oye, yo quiero eso para mi compañía, hablemos. Oye, ¿cuándo nos tomamos un café? Entonces, en mi caso, no necesito tener una red inmensa de 50,000 seguidores para utilizar esta red para que me atraiga clientes, sin volverme cartelera de ascensor. Yo publico una cosa personal, nunca la vida privada, o casi nunca la vida privada, entonces una cosa personal, 2 cosas de trabajo, ¿sí? Y en promedio voy en esta línea, en historias y demás, porque a mí me funciona, identificamos que me funciona, ¿sí? Para justamente atraer los clientes, pero son todos los casos. Hay clientes que les funciona más LinkedIn o hay incluso algunos que por el tipo de audiencia al que van les funciona más estados de WhatsApp. Cada día aparece una red diferente y nos dicen que debemos estar en todas, pero ni el tiempo ni el recurso, porque crear contenido y dedicarle tiempo, ya sea porque tenemos un equipo, porque contratamos o porque lo hacemos nosotros, pues implica una inversión. Entonces, no tenemos que estar en todas las redes, ni en todos los espacios, ni en todo momento. Si identificamos bien nuestra audiencia, la necesidad que tiene esa audiencia, dónde está esa audiencia conectada o dónde está presente, y sobre todo cómo mi compañía agrega valor, podemos justamente decir, es que yo voy a estar en este espacio con este mensaje para llegar a esta persona y atraerlo como cliente. ¿Listo? Vamos a dar 5 minuticos para ver y responder algunas de las preguntas. No sé si han dejado alguna o si tienen alguna, bienvenida. Bueno, entonces los invitamos a que por favor dejen sus preguntas en el chat. También les he dejado la encuesta del día de hoy, código 348, encuesta del día de hoy, para aquellas personas que ingresaron posteriormente al inicio y a la apertura de nuestro evento. El evento está siendo grabado y posteriormente ustedes pueden revivirlo en cada una de sus aulas y también desde el día de mañana en nuestro canal de YouTube. Hoy el código 348 para que nos apoyen con su participación activa con la encuesta del día de hoy. Igual aquí les dejo, pues pueden encontrarme, está mi número, está mi correo, si en algún momento tienen alguna inquietud puntual o algo que quieran revisar puntualmente. No, lo que dicen es que sí tendrán la grabación, que sí se les pueden compartir. Correcto, en cada una de las aulas o desde mañana en el canal de YouTube pueden acceder. Los invitamos a la sesión de preguntas. Creo que no, o no, parece que no hay preguntas. O se me durmieron o quedó todo muy claro.
Una de dos. No, acá ya nos están diciendo que muchas gracias, que es súper chévere, entonces creo que no hay preguntas. Karen, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este excelente tema. Con todo gusto, obviamente es mucha información en muy poco tiempo, igual pues queda grabada, pueden buscarme también justamente en redes, Karen Lorena Piñeros me encuentran en LinkedIn, también me encuentran en Instagram y a la marca, y pues es un tema constante, o sea, aquí es el tema de que se metan en ese papel y sobre todo narrativa, cómo agregan valor desde su compañía y cómo pueden conectar eso con la necesidad de sus clientes es lo principal. Espero les haya servido mucho. A todos que tengan un muy buen cierre, ya que estamos a un día de que se cierre el mes, entonces que vendan mucho, que cierren mucho y bienvenido a agosto. Un abrazo. Chao, chao. Perfecto, Karen, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Les Operativos, CH Colombia Protección y Fundación Comeva. Ya los esperamos entonces en nuestras siguientes charlas empresariales del mes de agosto. Los invito también a que consulten toda la programación en cada una de las aulas que se han compartido con cada uno de ustedes. Soy Paola, hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos.